Sylvie Alexander llenó su taza de café e inhaló el robusto aroma de líquido marrón oscuro. Era demasiado tarde para beber café, pero silenció la advertencia en su cabeza al decidir dormir hasta mañana por la mañana. No lo haría, por supuesto. Para él, los días de dormir hasta tarde habían pasado el día que nació su hija, Leslie. Después de meses de noches sin dormir y madrugones, el reloj natural de su cuerpo había cambiado para siempre. Shelby se preguntó qué estaría haciendo Leslie. Acababa de cumplir los 30 y era una mujer adulta más que capaz de cuidarse a sí misma. Pero Shelby todavía la consideraba una niña. Le preocupaba que cayera en malas compañías, o se sintiera hambrienta o sola. Pero los tiempos habían cambiado, y más recientemente había notado que los roles estaban cambiando. Ahora era ella la que llamaba para preguntar cómo estaba. ¿Comía y dormía bien? ¿Tomaba vitaminas? ¿Hacía ejercicio? ¿Iba a sus citas médicas? Con casi 60, Shelby se consideraba en excelente estado de salud. Ocasionalmente sufría de artritis en las manos, como resultado de sus años de boxeador profesional, pero esto rara vez afectó su vida, al menos de manera demasiado dramática, mientras se mantuviera consciente de lo mucho que usaba sus manos. Su pasado atlético probablemente fue responsable de que permaneciera muy activo a una edad en la que la mayoría de sus coetáneos comenzaban a sentir el peso de la edad. Shelby todavía podía levantar los mismos pesos y correr las mismas distancias que a los 30, aunque la frecuencia con la que hacía estas cosas estaba disminuyendo. Sabía que estaba del otro lado de su mejor momento, por mucho que tratara de no pensar en eso. La constante atención maternal de Leslie hacía imposible ignorar su edad, y probablemente por eso encontraba su preocupación tanto molesta como conmovedora. Pero cada vez que se sentía frustrado y quería decirle que se ocupara de sus propios asuntos, recordaba que no hacía mucho que Leslie se había negado a hablar con él en absoluto. Se acercó a la ventana de la cocina y miró la oscuridad de la noche de Michigan mientras bebía su café. Se volvía increíblemente oscuro en el norte de Michigan, especialmente en invierno, con sus cielos nublados que ocultaban la luna y las estrellas. Cuando se mudó a los suburbios de la pequeña ciudad de Serenity en busca de un poco de paz y una vida tranquila, se había maravillado de la diferencia. La contaminación lumínica causada por las ciudades más grandes del sur del estado hacía imposible una verdadera oscuridad. Pero aquí arriba, la oscuridad podría convertirse en algo casi palpable. Una semana después de comprar la propiedad, que consistía en una pequeña casa y un viejo granero de madera, Sylvia había instalado una luz contra insectos en el costado del granero que se encendía automáticamente cuando caía la noche. No era de una potencia particularmente alta y tenía un tono amarillo enfermizo, pero creó un refugio en la oscuridad y lo ayudó a adaptarse. Ahora podría haber apagado la luz y estar bien, pero se había acostumbrado y encontraba su pálido brillo reconfortante, simplemente en virtud de su familiaridad. Shelby no era un hombre al que le gustara el cambio. Se quedó junto a la ventana, bebiendo su café y mirando la luz, pensando en lo rápido que habían pasado los últimos 10 años. Parecía que fue ayer que había firmado los papeles en este lugar y se había mudado. El tiempo se movía rápidamente y se aceleraba constantemente. Parecía injusto que cuanto más se acercaba el momento de quedarse sin tiempo, más rápido parecía ir. Tendría que haber alguna forma de apretar el freno. Shelby tomó un sorbo de café y comenzó a alejarse de la ventana. Luego se detuvo. Algo era diferente. Volvió a mirar hacia afuera y lo vio. Un bulto oscuro, al lado del granero, iluminado por el tono amarillo de la luz contra insectos. Parecía ser un montón de trapos viejos, y se preguntó si tal vez simplemente los había dejado caer mientras se dirigía al barril quemado. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. «Quizás Leslie tenga razón y debería concertar una cita con el médico. Por supuesto, probablemente me olvidaría de ir». Esto lo hizo sonreír y sonrió a su café. La pila de trapos se movió. Estaba viva. ¿Un perro? ¿Un coyote? Probablemente no sea un lobo. Aquí no. Había lobos en Michigan, pero